Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien. Sí, porque no los estoy. Si podemos un ratito nomás prender las cámaras, así los puedo ver, porque tienen todas las cámaras apagadas. Ahí le veo a Jessica, a Mariana, Maribel, Jacqueline, Celeste, Rocío me falta, Rosa. Vamos a ir viendo ya. Bueno, tuve que hacer un cambio porque no había forma de llegar en términos de agenda, y varios también me habían manifestado el problema de poder asistir y demás. Así que para alivianar la carga un poco, debido a que estamos ya en noviembre, opté por hacerlo de esta forma, ¿sí? Para no perder obviamente la clase y de alguna forma garantizar que todos puedan estar presentes. Eh, y todos aquellos también aproveché la ocasión por ahí para invitar si había alguien que quería sumarse, que no haya podido estar en la clase 2 en otra localidad. Eh, por el tema legajos, no se hagan problemas porque yo los puedo retirar, todavía puedo recibirlos a marzo del año que viene sin ningún tipo de problemas porque nosotros arrancamos hace poco, así que recién en marzo voy a estar cerrando las actividades en lo que respecta a recepción de legajos y demás, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Bien? Veo como, están como dormidos, ¿no? Bueno, entonces voy a interpretar los gestos, ¿no? Jacqueline está como un poco aburrida, Jessica sonríe, por ahí también han estado Mariana también, Celeste, nadie está comiendo algo por ahí, ¿no? Un montón de alternativas, ¿no? Bien, bueno, ok, Cintia y saluda por el chat, ¿no? Ahí en el chat yo les coloqué les voy a reiterar por si alguien no se incorporó después, el acceso a una página que yo la estuve mirando un poco y me pareció correcta, ¿sí? Me pareció correcta dentro de todas las posibilidades que hay de acceso a información y demás acerca del folclore, acerca de la definición, acerca de los referentes asociados al conocimiento folclórico. Así que bueno, después la podemos ver un poquito a esa página, que dentro de todo, si bien después va a puntualizar en la provincia de Salta, porque es en realidad de donde está construida, hay una fracción ahí en la página que tiene que ver con los referentes de la folclorología, y los estudios folclóricos, y también lo que tiene que ver con la definición que puede ser muy útil, ¿sí? Al momento de poder dilucidar esto de que estamos hablando cuando hablamos de folclore, ¿no? Bien, pero antes de avanzar con eso y avanzar con algunos contenidos de hoy, yo quisiera recordar un poco la actividad uno, que es la que ustedes tienen que ir construyendo en proceso y que es la que tienen que presentar en el mes de marzo. ¿Sí? Eh, Recuerdan ustedes que la actividad, ¿sí? A ver, lo vamos a compartir acá. La actividad es un poquito holística, si se quiere, es como bastante extensa, es una consigna bastante extensa, porque en realidad tiene que ver con un proceso de tratamiento, si se quiere, de diferentes fuentes, eh, como para que ustedes se entrenen mínimamente en cómo clasificarlas y cómo compararlas en lo que respecta al conocimiento folclórico, ¿no? Así que, bueno, ustedes
recuerdan esta consigna, pero me parece que tendría que refrescarla porque hace un mes que no nos vemos, ¿no? Entonces, la consigna que ustedes tienen que resolver y tienen que presentar eh, en marzo del 2026 impresa, es una carpeta proceso, ¿sí? Que puede presentarse de hasta 3 integrantes o de forma individual. Eso ustedes lo van a elegir en función a cómo más cómodo se sientan, ¿no? Eh, es una carpeta proceso que ustedes tienen que presentar impresa, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido de esa carpeta atendiendo a las especificaciones generales de estas dos primeras clases? Eh, ustedes saben que todo el movimiento en torno al folclore en la Argentina se reactiva con mucho más fuerza cuando se cumplen los 100 años de la Encuesta Nacional del Folclore, ¿sí? La Encuesta Nacional del Folclore es una encuesta que se va a hacer en el año 1921 y que, como yo les había contado, es una encuesta que va a irradiar, o sea, que va a ser diseñada, que va a ser armada por el sistema educativo público de la Argentina y que va a, de alguna forma, a obligar a las escuelas del interior a recabar información acerca de lo que en su momento se consideraba conocimiento. En ese proceso de recapitulación de información, de junta de información, eh, los maestros tenían que recorrer el pueblo, hablar con los estudiantes, con los padres y demás, y hacer un fichado, un registro de lo que el consejo les pedía que de alguna forma tengan en cuenta, que vamos a ver qué era eso. Y lo interesante de todo esto que yo les mencionaba en la clase anterior, era que esos registros tenían que incluir todo lo que la comunidad pensaba en torno a la naturaleza, a las plantas, a los árboles, a los animales, a los ciclos de la vida, la cosecha, la lluvia, no se le ocurre el clima, las creencias prácticas, excepto aquellas que estaban asociadas a las comunidades inmigrantes. Es decir, que los docentes no tenían que registrar las prácticas, creencias y saberes de las comunidades inmigrantes, porque eso no hacía el ser nacional, ¿sí? Esta idea de construir el ser nacional estaba muy ligada, obviamente, a lo genuino, a lo folclórico, y lo folclórico siempre asociado a lo rural, ¿no? Asociado a lo no urbano, ¿no? Entonces, el primer punto de, de indagación de esa consigna es que ustedes eh, investiguen un poco, ingresen, porque tenemos la posibilidad de acceder a la encuesta nacional del folclore. Por eso yo les coloco acá el link de acceso, ¿sí?, a la encuesta, para que ustedes puedan acceder a la encuesta y de alguna forma también eh, analizarla, verla. Ustedes cuando ingresan a este link van a ver toda la encuesta digitalizada, ¿sí? Todas las encuestas digitalizadas por provincia y toda la encuesta digitalizada en los documentos de la encuesta. Y puntualmente, lo que yo les pedía era que en este segundo link, a esta sección, en esta sección de este link ustedes van a encontrar lo siguiente, ¿sí? Voy a salir de acá. Ustedes van a encontrar, cuando acceden a ese link, van a encontrar eh, puntualmente las directrices generales del proyecto que va a presentar el vocal Juan Ramos, que va a ser luego tomado como base para generar la resolución del Consejo Nacional de Educación. Eh, y en ese documento, ustedes van a ir puntualmente a una de las páginas. Vamos a pasar esto rápido,
donde van a estar las instrucciones a los maestros. Estamos hablando de 1921, ¿sí? Y en esa instrucción a los maestros, ustedes van a encontrar este mapa conceptual, ¿sí? Este mapa conceptual eh, es un resumen de lo que en su momento se les pedía a los maestros que registren en las escuelas, ¿sí? Fíjense que hablamos de creencias y costumbres, narraciones y refranes, arte, conocimientos populares. Y dentro de esos puntos, eso está disgregado, ¿no? Por ejemplo, en creencias y costumbres tenemos creencias y prácticas y supersticiones y costumbres y tradiciones. Por ejemplo, en creencias, prácticas y supersticiones tenemos cuestiones que tienen que ver con supersticiones relacionadas a fenómenos naturales, supersticiones relacionadas a la naturaleza, a las plantas, a los fantasmas, a los espíritus, curanderismo, brujería, mitos, cosmogonía, o, por ejemplo, en creencias y tradiciones, ceremonias, tenemos juegos, en narraciones y refranes, tradiciones populares, leyendas, fábulas, anécdotas, cuentos y demás. Si todo esto, el maestro, el docente, en el año 1921, a pedido del Consejo Nacional de Educación, lo tenía que registrar, ¿sí? Lo tenía que registrar y armar como una bitácora, una carpeta, que elevaba luego al Consejo de Educación. Entonces, ustedes lo que van a hacer es analizar esta tablita y de acá van a elegir un componente que les interese, ¿sí? Algunos de estos componentes que en el año 1921 se pensaban como la clasificación del conocimiento folclórico, ¿sí? Puede no estar explícitamente ahí, por ejemplo, en otros casos, en los talleres de investigación folclórica, por ejemplo, doy ejemplos, hay grupos que estuvieron interesados, no sé, en la leyenda del bombero, ¿no? Hay otros que estuvieron interesados en el mal de ojo, no sé, en el pitogüé, en el venteveo, ¿no? Entonces, pero directa o indirectamente eso no está mencionado así ahí, pero sí está dentro de leyendas, ¿sí? Dentro de supersticiones relativas a animales, por ejemplo, puede estar eh, totalmente relacionado con ceremonias asociadas a nacimientos, a matrimonios, a muerte, danzas populares, es decir, ustedes van a elegir un contenido, un tema de esos que a ustedes les interese, para comenzar a trabajar esa carpeta proceso, que seguramente, como es la segunda clase, para algunos y demás, ya lo habrán visto, ¿no? Esperemos que hayan comenzado a ver esto de alguna forma, ¿no? Y si no, bueno, vamos a ir viéndolo con el tiempo. Bien, entonces, una vez que ustedes miran eso, ¿sí? Por eso lean bien la consigna, eh, porque es la única forma de que puedan ir armando el proceso, que es justamente lo que todos los docentes evalúan y que acá estamos tratando de trabajarlo. Bueno, una vez que ustedes identifican, que ustedes seleccionan ese componente que les interesa, que ustedes van a encontrar acá en esta sección de la encuesta, eh, ustedes van a hacer una búsqueda de 3 fuentes, ¿sí? Sobre ese tema. A ver, me gustaría que alguien me comente o me diga si ya lo pudo ver o no, o qué tema, qué punto, por ejemplo, les interesaría, así lo ejemplificamos cómo sigue esto desde un tema en particular, ya definido o a definir.
No los escucho, los voy a leer, a ver. Leyendas. Personalmente, Ahí va. personalmente aún no decidí nada. Sí, por ahí me llamaba la atención la parte de lo que tenga que ver con el curanderismo, que en el contexto en donde estoy, por ahí los chicos suelen creer en esas cosas y hablar de todo esto. Entonces podría tener una fuente oral, tendría que Sí, buscarla. pero de las leyendas, ¿cuáles, Mariana, por ejemplo? De las leyendas, si trabajaría la del Pomberito. Ajá, bombero, bien. ¿Por qué esa puntualmente? Porque cuando tocamos el tema de leyendas, los chicos, por ejemplo, hay algunos en donde ellos creen y cuentan hechos como si fueran reales. Ok. Y puntualmente mencionan siempre a ese caso. Sí, Ujú, sí, sí, sí. bien. Cuando es el tema en lengua de dar leyendas, por ejemplo, sabemos de que los chicos van a contar historias, de que no es solamente dar el contenido, el marco característico de la narrativa de la leyenda, sino también abrirse a todas las cosas que ellos pueden contar. Ujú, bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Mariana, el tema del pompeyo, que es una narrativa recurrente, eh, muy referenciada, mucho más que el Yacyretá Yateré. Por ahí el bombero es un recurrente muy citado también a la par del lobizón, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente, ¿no? El primer punto es buscar en redes sociales, ¿sí? Como ves ahí, es la fuente uno, ¿no? Se deberá recolectar la información, toda la información que puedas en redes sociales. Pero ¿por qué nos permite entonces? Esto nos permite a nosotros ver qué está publicado en Internet. Entonces vos vas a ver que en Internet aparecen referencias sobre las pérdidas de los niños, sobre que siempre suele estar asociado al tema del bombero, ¿no? Todas estas cuestiones, tratar de sistematizarlas o ver un resumen de todo lo que aparece en redes, porque después a vos te va a permitir también eso comparar con las fuentes orales para ver qué diferencia o no hay entre lo que encontraste en redes y aquello que pudiste recolectar en alguna entrevista y demás. Pero como segundo punto, necesariamente vos vas a tener que buscar información en un texto impreso, en un libro impreso que hable sobre el bombero. ¿Sí? En cualquier biblioteca, en la biblioteca de una escuela, en la biblioteca pública y demás, que hable sobre el bombero, porque eso es una segunda fuente de citación, que no va a ser justamente la fuente digital, sino que va a ser la fuente impresa, y la tercera fuente va a ser justamente la fuente oral, que va a ser la entrevista que vos puedas llegar a hacer a alguna persona que haya escuchado o que le haya llegado algo acerca de ese personaje, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que vos estás ubicando ahí, o si vos ya tenés, por ejemplo, experiencias orales, como estás mencionando, que los chicos siempre referencian eso en su narrativa, en sus cuentos, ¿no? Que es una cuestión sumamente interesante, y siempre aparece, porque es un personaje que siempre está ahí presente, ¿no? Entonces vas a tener que sistematizar esas tres fuentes, diferenciarlas, porque te vas a empezar a dar cuenta que en las redes sociales siempre es como más universalista y como que hay un poco más de todo, ¿no? Como es una gran mezcla, si se quiere, de componentes de las prácticas, las creencias y demás. Eh, Ahora, ¿qué haces con esas tres fuentes? ¿No? Con esas tres fuentes, lo que vas a hacer justamente es armar una propuesta pedagógica que te permita trabajarlo en alguna experiencia áulica. Mm, Puede ser en la escuela, puede ser en una biblioteca, puede ser en un comedor, no importa en qué experiencia de aprendizaje, pero sí vas a tener que marcar justamente allí todo lo que tiene que ver con la población destinataria, los objetivos, qué contenidos se pueden trabajar en relación a la figura del bombero, qué contenidos escolarizados, por ejemplo, se pueden trabajar, y también poder diferenciar ahí en esos contenidos
de que en realidad el bombero se trata de un mito, ¿no? De un mito folclórico, ¿sí? Y no necesariamente de una leyenda, ¿sí? Porque la leyenda es la que está asociada a dar origen a los componentes de la naturaleza, por ejemplo, leyenda del Tabaí, leyenda del Salto Encantado, leyenda de la Flor del Ceibo, siempre hacen alusión al origen de un componente natural o un componente cosmogónico, ¿no? Sin embargo, el bombero, el lobizón y así son parte de los mitos folclóricos que de alguna forma nos permitan a nosotros hablar acerca de narrativas fantásticas sobre determinados personajes, ¿no? ¿Sí? Que es una cuestión interesante al tener en cuenta. Entonces tenemos por ahí el interés sobre el bombero, ¿no? ¿Hay alguien más que haya visto otro tipo de componente como para ir viéndolo así desde ejemplos puntuales? A ver, por acá. Bien, San Juan. Ujú. Bien. El caso de la celebración de la fiesta de San Juan, en el caso de Cintia, es un caso muy interesante, muy, muy trabajado, muy, muy visto en las redes sociales, muy, muy vigente. Hay poco en fuente escrita, poco, eh, aunque suele aparecer algo en algunos folclorólogos, pero en ese caso también. Eh, Ahí tenés, si vos te vas al esquema de la encuesta nacional del folclore, vas a poder ubicarlo en prácticas y creencias asociadas a lo cosmogónico, prácticas y creencias asociadas a los modos tradicionales. Es decir, hay mucha información dentro de ese esquema para que puedas ubicar esa práctica. Lo mismo, te vas a internet, buscas lo de San Juan, sería la víspera, por decirlo así, el 23 de junio por la noche, lo que es el cruce de brasa, el toro candil, todas las prácticas asociadas al San Juan Bautista. Después, obviamente, toda la práctica popular, aparentemente es lo que a vos te interesa. Después te vas a una fuente escrita, que ahí tenés que ver qué encontrás. De última, yo voy a escanear eh, uno de mis libritos que escribí hace mucho tiempo, en el año 2006, sobre la celebración de San Juan Bautista, que lo voy a pasar de última al grupo. Y después, obviamente, una entrevista que te permita cotejar esa información. Esas tres fuentes nos permiten ver las transformaciones de las prácticas, los saberes y los conocimientos folclóricos, pero al mismo tiempo nos permiten eh, ver cómo hay cuestiones más universales, repito, en el orden de, lo, de las redes sociales que muchas veces no se ajustan a los conocimientos locales, a los conocimientos situados, ¿sí? Porque la parte digital, online, te va a llevar al solsticio, a las prácticas célticas, es decir, se va a universalizar mucho más ahí todo ese componente y que de alguna forma a nosotros nos permite el registro puntual, ¿sí? Eh, no, es que está perfecto, sí, sí. Y que de alguna forma nos permite a nosotros ver cómo hay cuestiones universales que eh, están en el orden de lo local modificadas, ¿no? Entonces, después tenés que lograr que esas tres fuentes se conviertan en esto, ¿no? Se conviertan en destinatarios, contenidos, objetivos, actividades, tiempos y evaluación, que es la propuesta didáctica, si se quiere, de ese contenido folclórico, ¿no? Si esto nos permite a nosotros ir de las pedagogías universalistas, que son las pedagogías que ustedes han recibido en cualquier tipo de formación, a los conocimientos más situados. Y que ustedes también puedan ver, conocer como docentes y demás, que existe la encuesta nacional del folclore
y que esas prácticas pueden ser asociadas, pueden ser ubicadas en ese esquema, aunque ese esquema sea de hace más de un siglo. Pero al mismo tiempo nos permite a nosotros ver cómo el folclore es mucho más que lo coreográfico, que tiene que ver con todo ese esquema que nos aparece ahí reflejado en prácticas, creencias, actitudes y demás. Así que bueno, los dos ejemplos me parecen sumamente interesantes para, para poder avanzar con, con esas propuestas. Tanto el Pombero como la fiesta de San Juan son muy referenciadas a lo largo del litoral. Eh, Aunque fíjate que en el caso de Cintia, más allá de que haya influencia del Paraguay, lo que ustedes tienen también en Misiones es la relación con el Brasil, es decir, las fiestas juninas y todo lo que tiene que ver con el Brasil también, no solamente en el guaraní, es decir, en el tatache Hassan, la pelota tatá y todas esas cuestiones, sino que también puntualmente en lo que es la relación con el Brasil. El tema es convertir esos tres registros que tienen que estar bien diferenciados, tienen que estar de alguna forma también llevados a una propuesta pedagógica, que ahí está el sentido de esto, de comenzar a ver esto antes de poder avanzar con otras cosas, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta, disculpe, profe, sobre Okay. la propuesta pedagógica. Sí, Somos tres, ¿no es cierto? Cada sí. uno tiene un grado distinto. ¿Sería una propuesta para cada grado o hacemos para uno solo? No, háganlo para uno solo, porque no sé si las tres no trabajan juntas, ¿no? Dos tenemos la misma escuela, pero no el mismo grado. No está bien, elijan, el grupo tiene que proponer una propuesta didáctica. ¿Sí? Ustedes vean en cuál se manejan mejor, en cuál pueden trabajarlo mejor. Hay algunos temas que son más fáciles de trabajar con niños y otros no tan fáciles. Por ejemplo, el tema del bombero es un tema muy complejo para trabajarlo con niños, pero lo más festivo, no sé, el San Juan, por ejemplo, es más atractivo para trabajarlo en una propuesta didáctica con niños. Es decir, ustedes vean también eso del público destinatario, es decir, de las limitaciones eh, eh, que ustedes van a tener con el tema. Por ahí hay un tema que le interesa al grupo, el grupo son tres o cuatro, tres o dos, lo que sea, elijan el grado con el cual ustedes mejor se van a poder manejar, ¿no? Pero no, es una propuesta por grupo, ¿sí? No tienen que hacer tres propuestas, ¿sí? Bien, ¿y la llevamos a cabo este año o es solo presentar la propuesta? Eh, Depende, no sé, no creo que llegues este año. Eh, Porque si tenés que presentarla en marzo, sería bueno que la podamos hacer el año que viene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea de la clase de marzo es que ustedes hagan la presentación del, del impreso, pero también un comentario de modo de coloquial de lo que van a hacer y después durante el mes de marzo y abril hacer la aplicación concreta de la experiencia. Eh, en algunos casos puede ser una hipótesis, en otros casos puede ser algo concreto. En el caso de San Juan, vuelvo a eso, va a tener tiempo, la profe ahí interesante, porque el tiempo va a ser interesante en relación a pensarlo de marzo a junio, por ejemplo, junio de lo más bien lo podría ser. Entonces es como lo pueden pensar, repito, de forma hipotética y o bien de forma de aplicación concreta, ¿sí? Bien. ¿Y ustedes, Janina, qué tema estarían trabajando? Bueno, nosotros empezamos a ver el tema de leyendas, pero Ajá. buscamos la biblioteca de la escuela, digamos, y no Sí. encontramos una leyenda como tal, más que la de Ujú. la yerba mate, por ejemplo. Ok, Ujú. bien. El tema con la yerba mate sería cómo salvás la parte de la entrevista oral, ¿viste? A lo sumo que es interesante
pero sería a lo sumo que puedes entrevistar a una docente o a alguien que haya trabajado el tema, solamente como experiencia de la puesta en escena de la entrevista. Eh, Porque tanto La Flor del Ceibo, las leyendas locales, El Salto Encantado, La Flor del Ceibo, como llegó la yerba mate, no tienen como mucho asidero, mucha cabida en la gente, es como que son construcciones más académicas, son como relatos más académicos, armados para la enseñanza. Pero si vos te vas a cuestiones populares más difundidas, como el Pombero, Yací, Lobizón, Callarí y demás, por ahí puede ir, pero si a ustedes les resulta la yerba mate, vayan por ese lado, porque es un tema que sería bueno trabajar, lo que ha de estar en los libros de cuarto grado. Fíjense ahí también como fuente escrita, en Misiones 21, creo que se llama algo así. Ahí tiene que haber algo de la escena de la yerba mate. Mm. Claro, lo que por ahí se nos complicaba era el tema de la entrevista, como decía usted, que Exactamente. a quién le haríamos en todo caso, no sé, un agrónomo o algo, pero no tiene nada que ver tampoco con Mm. leyenda. Claro, pero Entonces, por ahí buscate estábamos viéndote. un profe de folclore, una... Si está complicado, como te digo, porque es una Ujú, construcción académica. La lesión de la yerba mate es una construcción académica. Mm. sí, Tendría que veremos ser por otra ahí cosa. atender a una experiencia pedagógica de otra colega. O sea, el tema de la entrevista es para practicar eh, cómo en la oralidad muchas veces aparecen cosas que no aparecen en los textos escritos o en el Internet. Y como es tan local, hay que ver qué te aparece en Internet. ¿Sí? Y va a ser muy reiterativo seguramente, no creo que haya mucho, ¿viste? Pero sí me interesa lo escrito en papel, porque ahí vas a tener alguna que otra producción local y los textos escolares. En los textos escolares tiene que haber algo para la enseñanza de yerba mate en el cuarto grado, que creo que yo que pasa por ahí, por el cuarto grado, que es historia de misiones y demás. Eh, pero la entrevista, pensalo, por ahí eh, eh, hay que ver, o por ahí plantearlo como una entrevista a una docente o a alguien preguntándole cómo trabajaría el tema, qué sabe acerca del tema, si lo trabajó alguna vez, si lo escuchó alguna vez. Eh, o si no, chiquitos son, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, tercero, una colega tiene cuarto y la otra tiene todos los grados. Bien. O si no, podrían hacer poner una pseudo entrevista, que no sería una entrevista, pero sí sería charlar con los chicos, eh, viendo qué saben, qué conocen ellos acerca de esto, ¿sí? Eh, y si lo saben, ¿de dónde lo saben? Porque es raro que alguien sepa sobre la leyenda de la yerba mate, el origen de la yerba mate, salvo que si no lo aprendió en la escuela no lo sabe, ¿sí? Es decir, no es que el papá le va a contar, así como le cuenta sobre el Yacilla Teré, no le va a contar, la yerba mate surgió de tal forma. Eh, entonces, por ahí sería bueno, en este caso, eso. ¿Qué hay en Internet? ¿Qué libros hay en la escuela? ¿Sí? No, es decir, esto es como un ensayo chiquitito para que ustedes puedan ordenar determinadas fuentes. No es como una evaluación así rígida, sino que ustedes pueden decir, bueno, yo puedo ir por Internet, puedo ir por las redes sociales, Internet, puedo ir por textos escritos, pero también puedo ir a buscar en lo que la gente sabe acerca del tema. Y en el caso de ustedes, sería bueno eso. Si los chiquitos alguna vez escucharon sobre la leyenda, eh, si, si, eh, si otra maestra les enseñó, si lo escucharon en la casa o no. Entonces, también eso te va a servir a vos después para decir, bueno, ¿cómo armo la propuesta
para dónde tiro la propuesta pedagógica, ¿no? En ese caso. El otro día charlaba con una profe que iba a trabajar también con Vero, como ejemplo, y bueno, ahí salió el tema de que había que tener cuidado con temas, determinados temas, porque en muchas comunidades no es muy propicio mencionarlo, ¿no? Y es decir, la gente tiene como mucho recelo en mencionar determinados personajes, y más en los niños, ¿no? Pero está bueno el tema, es decir, en tu caso, Janina, en el caso de ustedes, sí es una leyenda, ¿sí? Porque es un acontecimiento histórico eh, que da origen a algo. Así como algo da origen a la flor del ceibo, algo da origen a la yerba mate, algo da origen al salto del tabay. En el caso de Mariana, es un mito folclórico, es decir, es un relato fantástico sobre la base de un personaje eh, que de alguna forma está asociado a un momento histórico determinado, que muchos dicen que es un mito guaraní, pero no lo es, ¿sí? O sea, no es un mito guaraní, pero eso está bueno verlo, qué dice Internet y qué es lo que ustedes pueden recomendar, ¿no? Así que, Por ahí, eh, por sí, ahí, sí, si uno tiene, como dice que tiene varios grados, me estaba acordando de que uno cuando arranca en sexto y séptimo da la diferencia entre mito y leyenda. Por ahí sería un punto de partida para los sí, que tienen, ahí que hay varios grados, como no saben cómo engancharle lo de la yerba mate. Podría sí. ser un punto de partida quizás. Exactamente, ese punto que mencionás es muy interesante porque es un contenido conceptual específico. Es decir, Sí, la diferencia entre mitos y leyendas, y después hacia adentro del cuento, del relato, eh, tanto en tu caso, Mariana, también, como en el caso de San Juan también, también se pueden identificar roles, sujetos, características de los personajes, es decir, todo eso que tiene que ver con quienes participan, ¿sí? Ya sea en la narrativa sobre el bombero, en la narrativa sobre la yerba mate y demás. Y lo de la yerba mate da para mucho, porque en realidad ahí podés llevarlo a la gráfica, a la plástica, al arte, eh, eh, a la producción, ¿no? Es decir, a misiones como provincia productora de yerba, a los usos de la yerba, para el helado, para la canchada, para la yerba para el mate, las derivaciones como el KG, o sea, o la stevia, por ejemplo. Hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar asociados a esa narración fantástica en torno al origen de esa planta. Y eso sí te lleva a los jesuitas, a los guaraní, al cultivo, eh, a la yerba en estado natural, a la historia de Misiones, de cuando empieza a cultivarse, un montón de cuestiones muy interesantes. Eh, y el pombero, jugando con estas dos cosas, el pombero también, porque el pombero aparece asociado a un momento determinado de la historia que tiene que ver con el advenimiento de las bandeiras, ¿no? Y la captación de esclavos y también el rapto de los indios y demás para la, la mano de obra forzada en la relación entre los bandeirantes y las poblaciones indígenas. Eh, pero sería bueno tener cuidado con esto de que en realidad no es un mito folclórico guaraní, sino que pasa por otro lado, ¿no? Eh, bien, o sea, está como bastante encaminado eh, esto. A ver si hay uno más, si no avanzamos. San Juan, yerba, el circuito productivo, totalmente. Bien. Entonces se entiende la lógica, está entendida. ¿No? Eso lo arman en forma de carpeta proceso y lo presentan en la clase del mes de marzo. Impreso, y en esa clase lo que vamos a hacer es una presentación que ustedes van a hacer del proceso de trabajo, ¿sí?
el proceso de trabajo de esta mini metodología, por decirlo así, de ver de la existencia de fuentes posibles y variadas acerca del conocimiento folclórico. ¿Sí? Bien, el otro punto que quería comentarles era lo de la página que les compartí. ¿Sí? Acá, a ver si puedo. Es esta. Cuando ustedes ingresan, se van a encontrar con esta página. ¿Sí? Que es una página que en realidad está armada, es una enciclopedia digital de la provincia de Salta, pero que hay cuestiones muy interesantes que a mí me gustaría que ustedes las vean en algún momento, no solamente en la definición de folclore y en lo que es el Consejo Federal del Folclore Argentino. Es decir, esto de pensar al folclore eh, o, o el patrimonio cultural folclórico, como dicen ahí, integrado por esas manifestaciones culturales vivas en las comunidades, ¿sí? Y que están vivas en la gente, en lo que la gente hace, en lo que la gente dice. Eh, en el caso de San Juan, todos los 23 de junio se reactiva la memoria, en el caso del bombero permanentemente, en el caso de la yerba mate, por ejemplo, aunque la gente no ande narrando la yerba mate, la leyenda de la yerba mate todo el tiempo está consumiendo, es decir, la yerba en diferentes formas, y esto reactiva la presencia de estos elementos en prácticas que están asociadas a ese patrimonio cultural folclórico, ya sea el mate, ya sea el tereré, ya sea el mate cocido, es decir, hay diferentes formas de poder entender esta relación, ¿no? Entonces acá aparece esto de que estas prácticas van a generar esos grupos de pertenencia que de alguna forma van a ser todos parte de la conducta adquirida, ya que estamos hablando de la, eh, la, la producción folclórica, ¿no? Eh, claro, exactamente. Bueno, es así justamente. Es decir, la metodología está pensada, eh, como menciona ahí la colega en el chat, en esa situación, ¿no? Es decir, bueno, en cómo cuando arman las carpetas de los profesorados de danza, piensan en esta relación directa entre el estudiante y el proceso de armado, así, artesanal, si se quiere, de la idea, ¿no? Bien, entonces, fíjense un poco esto, ahí ustedes van a ver que van a tener diferentes definiciones del conocimiento del patrimonio folclórico según el referente, ¿no? Eh, eh, la ciencia del folclore es la historia no escrita del género humano, el folclore es la ciencia de las supervivencias inmediatas, ¿no? El estudio de la estructura de los sentidos, el saber actual del pueblo, ¿sí? Uh, la ciencia que tiene como finalidad la reconstrucción del patrimonio cultural de la humanidad, es decir, diferentes definiciones que a ustedes le van a permitir ir ordenando eh, esa pregunta que siempre se han hecho seguramente algunos, eh, y que pocas respuestas han tenido justamente cuando se preguntaban qué es el folclore. Eh, y, y que por ahí hay gente que decía, bueno, que era muy sencillo definirlo, pero para empezar, obviamente, todo esto hay que primero empezar con esta lectura
de Cortázar, ¿no? Esto de la base del folclórico, del folclore clásico, ¿no? Lo colectivo, socializado y vigente, lo popular, lo empírico, espontáneo y no institucionalizado, aquello de transmisión oral, lo funcional, tradicional, si se quiere, sin un autor específico, aquello fundado en en el anonimato, si se quiere, ¿no? Y aquello que también está geográficamente localizado. Pero ¿por qué es importante esto de lo no institucionalizado, que es acá donde está también la fuerte crítica que Augusto Raúl Cortázar va a hacer a algunos componentes llamados folclóricos, que tiene que ver con la idea de que esa pregunta que él se hace, ¿qué es el folclore? ¿No? Si un profesor que está enseñando en una academia un ritmo, una coreografía, está o no enseñando folclore. Bueno, obviamente que para Raúl Augusto Cortázar, quizás eso no va a ser folclore, ¿sí? Porque estamos hablando de una coreografía institucionalizada, la enseñanza de una danza, ¿no? Entonces, todas esas son cuestiones para la crítica, obviamente, pero de alguna forma es como muy interesante, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan viendo un poquito esto, está muy sintetizado, muy fácil de manejar, eh, pero es muy útil, ¿no? Pero también de acá, lo que, lo que es muy importante es esta cartografía que hacen ellos de los folclorólogos más reconocidos, de quienes fueron aquellos que han puesto en escena la folclorología, los investigadores de la ciencia folclórica argentina, ¿no? Entonces hablan de los antecedentes y demás, y después acá se clasifican los diferentes aportes. Por ejemplo, nos vamos a Juan Bautista Ambrosetti, le hacen clic ahí en Ambrosetti y van a poder ver, obviamente, cuándo nace, qué produce, qué editó Ambrosetti, ¿no? Y acá aparece uno de los libros más populares, que es este Supersticiones y Leyendas, que va a constituir uno de los aportes más importantes de su labor, ¿no? Que Misiones también va a aparecer recorrida por Juan Bautista Ambrosetti y registrada ampliamente en sus trabajos, ¿no? Entonces, esta, esta página les permite a ustedes orientar en gran medida el conocimiento folclórico, ¿no? Después todo lo otro tiene que ver más bien con eh, con la zona, con la región, ¿no? Pero lo importante acá es el folclore, la definición, la historia, los investigadores, ¿no? Obviamente que acá cuando ellos entran a mitos y leyendas ya van a estar hablando de cuestiones más específicas de la zona, pero bueno, aparece la noción de mito, la noción de leyenda, ¿no? Que son útiles. Y ya, bueno, en realidad los mitos son muy locales de la zona de Salta, pero la sugerencia de la página va para que ustedes tengan más ordenado todo lo que tiene que ver con los investigadores, la historia del concepto, la definición del concepto, y creo que esto de los investigadores es algo que está como muy poco sabido, muy poco conocido, y que es interesantísimo poder de alguna forma ordenar, si se quiere, esto, más aquellos que son profes de danza y demás, y aquellos que están interesados en capitalizar estas cuestiones, ¿no? Así que esto es útil en ese sentido, muy útil, ¿no? Bien, ¿hay alguna preguntita hasta acá? No, No. por mí no. Bien.
Por los demás, acá, y avanzamos, se entiende. Bien, bien. Entonces, lo que ustedes van a poder ver justamente en los aportes generales de la folclorología tiene que ver con un auge, si se quiere, al menos en Argentina y demás, en primera instancia de discutir, de comenzar como a, a refutar esas ideas de que el folclore estaba solamente asociado a lo coreográfico, a las danzas, ¿no? Eso ustedes los van a ver en muchísimos escritos, en muchísimos trabajos que nos permiten entender de que esas manifestaciones del conocimiento folclórico se nutren obviamente de prácticas, saberes y creencias, pero que no se limitan, no limitan la noción de folclore a ese componente, ¿no? Entonces, en este esquema que nos va a presentar la encuesta nacional de folclore, que espero la puedan ver, que la puedan revisitar, que la puedan conocer, es aquello que de alguna forma debe orientarnos para poder pensar el folclore en las escuelas, poder pensar justamente también el rol pedagógico del conocimiento folclórico, que es ahí donde tenemos que comenzar a, a a trabajar, hacia ahí tenemos que empezar a ir y ver cómo en realidad el componente del folclore está íntimamente ligado a el mundo de la vida de la gente, ¿no? Es decir, a lo que la gente hace, a lo que la gente dice, a lo que la gente de alguna forma come, consume, aquello que cree, cómo se mueve en el mundo, cómo asocia el componente de la naturaleza a la interpretación, si se quiere, de lo que está sucediendo, ¿no? Vayamos a la fiesta de San Juan, es decir, esto de la noche más larga, que amerita determinadas prácticas, creencias, actitudes, es decir, todo aquello que tiene que ver con cómo el hombre interpreta el cosmos, el mundo y la relación entre estos componentes forma parte del conocimiento folclórico, ¿no? Y es acá donde obviamente la escuela tiene un rol preponderante. La escuela en términos genéricos, ¿no? Ya sea el instituto, ya sea escuela secundaria, ya sea escuela primaria, ya sea los primeros niveles de la formación. Porque obviamente hay aquí un proceso de transmisión, ¿sí? Que debe ser eh, hecho, si se quiere, de forma responsable, donde nosotros tenemos que empezar a diferenciar esto de las tradiciones y las costumbres, por otro lado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la pregunta eh, que, que yo le haría ahora, dándole unos 5 minutitos para que piensen la idea y la describan más o menos, es ¿qué hicieron ustedes en las escuelas o donde trabajan, en el lugar donde se desempeñan, eh, el 10 de noviembre? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué pudieron observar? ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué propusieron? ¿No? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Si lo trabajaron o no lo trabajaron? ¿Qué se hizo en la escuela, ¿no? Donde ustedes se están desempeñando? ¿No? Eso, uh, piénsenlo en 2 minutitos, ¿sí? Ordenen un poquito las ideas y, y después me comentan, ¿sí? Y sobre eso vamos a empezar a,
a ver un poquito, ¿no? Es decir, porque todo esto que estuvimos hablando la primera hora, hubiera sido muy interesante que ya comienza a aparecer en ese 10 de noviembre, por ejemplo, en las escuelas. O sea, ¿qué es el 10 de noviembre? ¿Y por qué, no? Tiene ese nombre el 10 de noviembre. Nosotros, por ejemplo, hoy se realizó una jornada donde los profes de áreas especiales, digamos, se encargaron de desempeñar las funciones del Día de la Tradición, con bailes, cantos, etcétera. Y yo por mi parte, el mismo lunes le expliqué a los chicos por qué era el Día de la Tradición y de dónde surge la fecha, Ujú, y un par de actividades así de fotocopias nomás, porque los profesores hoy hacían la ujú. jornada. ¿Y qué hicieron? Mi grado, por ejemplo, bailó, digamos, y después cantó también. Ajá, ¿y qué bailaron? Bailaron un carnavalito. Un carnavalito. Ujú. Ujú. ¿Y por qué el carnavalito? Porque son niños, porque es más divertido, más fácil. No tengo la menor idea, la profesora fue la que eligió. Ajá. Usualmente se elige el carnavalito porque el carnavalito es más libre, ¿no? Obviamente que tiene sus especificaciones coreográficas puntuales si uno tiene que evaluar la enseñanza de lo coreográfico. Pero para los niños, usualmente el carnavalito es como más, posibilita otro tipo de movimiento, de desenvolvimiento en el espacio, ¿no? Por ahí sí, es más no es lo mismo que el niño baile un carnavalito que baile un pollito o que baile un minué. O sea, es decir, el carnavalito da como es más colorido, más festivo, pueden tirar papelitos y todas esas cosas que usualmente se hacen, ¿no? Entonces, bien, entonces tenés ahí la danza, ¿no? Ajá. ¿Y qué textos le diste qué material, qué fotocopias eh, les diste, Era, por ejemplo? yo les expliqué y les escribí que el 10 de Mm, noviembre se debe a José Hernández ujú, y su fecha de nacimiento, y después tenía una sopa de letras que tenía que buscar las palabras de una poesía bien, de Silvia Bravo, puede ser, si mal ujú. no me acuerdo. Y después la imagen de José Hernández, de que quién era, cuándo nació, y etcétera. ¿Y cómo te resultó eso? ¿Qué te dijeron los chicos? ¿Conocían, Bien, sabían? no, no sabían. Ellos asocian casi siempre cuando se da una efemérides o algo, de que es porque se murió. Entonces ese Bien. fue lo que cambió en este caso, que es el nacimiento de José Hernández y no la muerte. Ujú. Y la obra, ¿no? Ujú. Ujú. Martín Fierro. Ujú. Bien, entonces fíjense que todo lo que menciona Janina está estrictamente vinculado a la fecha, es decir, al concepto de tradición, ¿sí? Al concepto estricto de tradición, que, que es aquello que pretende, de alguna forma, construir la tradición como conocimiento litúrgico, porque es casi una liturgia, pretende construir el sentimiento de pertenencia, ¿sí? Entonces, ese sentimiento de pertenencia es extremadamente sutil y ha sido muy trabajado por las escuelas, eh, y, y aparece muy asociado al ser nacional, al sentimiento de pertenencia, a el saber cristalizado, es decir, cristalizado en el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, estamos hablando de José Hernández, de la obra de José Hernández, estamos hablando de una danza puntual que va a identificar a una zona específica de la Argentina, es decir, lo clásico, los componentes clásicos de la figura del gaucho, de la figura de lo coreográfico festivo asociado a la diversidad cultural, es decir, por lo que se suele conocer determinadas zonas folclóricas de la Argentina, ¿no? Y todo eso asociado puntualmente a la idea de tradición, ¿no?
al Día de la Tradición, ¿no? Vamos a ver qué tenemos más acá para poder seguir viendo qué se entiende entonces por tradición y por qué se hace lo que se hace, ¿no? En las escuelas. ¿Mm? Diferenciamos las costumbres y tradiciones y pedimos a los niños que preparan la familia. ¿No? Cintia. Bien. Cintia, ¿y cómo diferenciaron costumbre de tradición? Tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, si hay profes, tomar mate, tereré. Ujú, ajá. ¿Y de dónde sacaste, Cintia, esa necesidad de diferenciar costumbre de tradición? ¿Sos profe de folclore, lengua, literatura? Eh, le comento al resto que ella está escribiendo, ¿sí? Ujú. Bien, ahí podríamos debatir mucho, pero está bueno que salgan estas cosas porque permiten también conceptualizar. Eh, como antropólogo, yo te podría discutir eso, la tradición y la costumbre. Hay un componente en la tradición. Eh, o sea, hay un componente en la tradición. La tradición es una liturgia, ¿no? O sea, eso lo va a decir Kaufman en la invención de las tradiciones, una tradición inventada. Todas las tradiciones van a ser inventadas, ¿sí? Y el Estado, es lo que va a decir el historiador este, el Estado va a inventar liturgias para garantizar el orden, ¿sí? El status quo de una sociedad determinada. Y esas tradiciones van a tener la fuerza litúrgica de un componente hasta religioso, ¿sí? Las tradiciones tienen una particularidad, las tradiciones están cristalizadas en el tiempo y las tradiciones no admiten modificación alguna y tampoco admiten la explicación pragmática de lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, él da el ejemplo clásico, ¿no? Él dice, bueno, cuando se cazan las zorras, los jinetes cazan las zorras, ¿no? En la campiña inglesa, no se me ocurre, usan una gorrita roja. En unas tradiciones jurídicas, el juez usa toga y peluca, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que, como yo le decía la vez anterior también, o en un ritual religioso, por ejemplo, el Jueves Santo y demás, eh, eh, yo no puedo explicar pragmáticamente por qué el sacerdote se lava las manos, por ejemplo, aludiendo a cómo Poncio Pilato se lava las manos si, cuando elige entregar a Jesús o al otro, al preso, para que el pueblo elija a quién liberar y a quién crucificar, por ejemplo. Es decir, yo no puedo hacer una explicación pragmática eh, de esos componentes. Porque si yo los explico, es decir, si yo explico, eh, por ejemplo, lavate las manos antes de comer, yo puedo decir, lavate las manos antes de comer por las bacterias, porque tener las manos sucias y demás, tiene una explicación pragmática. Pero yo no puedo explicar pragmáticamente por qué la gente usa el gorrito rojo, por qué el juez usa la toga y la peluca, por qué el sacerdote se lava las manos en la misa. ¿Por qué? Porque se hacen por tradición, son actos de tradición, ¿sí? Entonces la tradición está cristalizada en el tiempo, no admite modificación alguna. De ahí, por ejemplo, algunos profes de folclore dicen que hay danzas tradicionales, ¿no? Porque eh, es, por ahí algunos profes se animan a ayornar un poco las danzas. Es decir, bueno, vamos a ayornar el gato, la chacarera, vamos a ayornar
Hay danzas que no admiten mucho ayornamiento, como algunas zambas, como el pericón o como el minué, por ejemplo. Pero al momento de rendir un examen o aprobar para recibirse de profesores lo tienen que hacer tradicionalmente. Entonces, esto es lo que tienen que, espero que me estén escuchando porque no lo estoy viendo nadie, en todas las camaritas apagadas. Esto tienen que tener bien, bien en claro. Es decir, la tradición no admite ayornamiento, no admite explicación pragmática. ¿Sí? La costumbre sí. O sea, por eso, siempre insisto con esto, el mate es una costumbre, no es una tradición. Porque si fuera una tradición, doy otra vez este ejemplo para que se entienda, yo tendría que estar tomando mate con la pava negra arriba al fuego, en el brasero, cebándome en un mate de alguna particularidad específica, ¿no? Es decir, la bombilla tendría que ser de determinada forma. No, pero el mate puede ser un mate de porongo, un mate de plástico, un mate de vidrio, puedo usar un termo como tengo acá, no tengo que tener una pava, el termo puede ser de metal, puede ser de plástico, de vidrio adentro, es decir, eh, por eso es una costumbre, porque admite ayornamiento, modificaciones y explicaciones pragmáticas. ¿Cuál es la explicación pragmática? ¿No? La explicación pragmática es, y no, o sea, es más fácil, más higiénico usar un mate de vidrio que usar un mate de porongo o un mate de calabacita, ¿no? Y la explicación pragmática, no sé, no, el COVID nos dijo que no teníamos que compartir el mate porque íbamos a pasarnos el virus. O sea, eso tiene una explicación específica de por qué se hace o se deja de hacer, ¿sí? ¿Por qué no uso la pava y por qué uso el termo? Y porque el termo mantiene el agua caliente. Tiene una explicación específica, ¿no? Una explicación pragmática específica. Y se va ayornando, se va modificando, admite modificación. Lo que no admite modificación y se arraiga en el componente de la tradición, corre riesgo de desaparecer con la gente. Entonces, por eso es muy importante el rol que ustedes tienen en el trabajo de estas cuestiones. Por ejemplo, la fiesta de San Juan, como menciona ahí Cintia, la fiesta de San Juan se ha ayornado significativamente a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se ha modificado, ha incluido modificaciones significativas que permiten obviamente que siga vigente, que siga viva. ¿Sí? Hay componentes dentro de la práctica de San Juan que debido a su característica ritual religiosa, eh, no pueden ser modificadas. Eso sí, por ejemplo, el cruce de brasas, lo que en la zona del Paraguay y Argentina asociada al Paraguay se llama el tatalle pasá, ¿no? El fuego que se cruza, ¿no? Porque yo no puedo prender una fogata un 25 de diciembre o un 14 de mayo, desparramar las brasas y pedirle a la gente que cruce caminando. No, porque eso se puede hacer solamente el 23 de junio por la noche. Ese sí es un componente tradicional, ¿no? Específico. ¿Pero por qué? Porque está ligado a la liturgia, al componente litúrgico. Y esto de la invención de la tradición, cuando Hoffman dice todas las tradiciones son inventadas, es muy fuerte, ¿sí? De soportar ese tipo de afirmación. Porque él habla, por ejemplo, de no solamente de cuando se casa la zorra, cuando el juez viste de determinada forma, yo lo puedo asociar a, por ejemplo, como mencionaba la otra vez, a la Catedral de Buenos Aires, cuando vamos a la catedral y nos dicen, bueno, acá está el corazón de San Martín, ahí custodiado con los granaderos. ¿Eh? Bueno, sí, tal cual, ahí vamos a ir por ahí, María. Eh, pero yo, ¿de dónde sacaron ustedes que el corazón de San Martín está ahí?
¿sí? O sea, y cuando ustedes le preguntan, bueno, pero, ¿y por qué sí? Porque es así. ¿Se entiende? O sea, yo no sé si está ahí, pero está ahí por tradición. A nadie se le ocurriría decir, no, pará un poco, acá no está el corazón de San Martín, bajame la bóveda esta y yo quiero ver si realmente eso es así. No lo van a hacer, ¿no? Porque es un componente tradicional que identifica el lugar, la zona, hasta es una liturgia que no puede ser modificada. No hay forma, pero yo tampoco puedo saberlo. Entonces, yo digo eso porque me dijeron. Entonces, ustedes dicen cosas porque le dijeron y enseñan en la escuela cosas porque a ustedes le enseñaron, pero ustedes no la discuten, ¿sí? No la refutan. Y ahí es donde se sustancia en estos términos el componente de la tradición. Porque es como va a decir que la tradición legitima el poder estatal, legitima el status quo, el orden de las cosas. Y es por eso que no puede ser modificada ni alterada. ¿Sí? Y después están esas prácticas que sí serían prácticas tradicionales, como decía la colega ahí, que solo pueden hacerse en determinada fecha. ¿Sí? La práctica tradicional de no te cortes el pelo en determinada luna, o en esta luna sí tenés que cortarte el cabello. En esta luna sí se siembra esto y no lo otro. En esta luna se cosecha determinado componente, ¿no? Eh, una tradición podría ser cosechar la planta de la Marcelita en Semana Santa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque fíjense que ahí se une el componente socio-religioso, el componente fitogeográfico local, si se quiere, y medicinal, porque se presupone que si ustedes le preguntan a sus abuelas por qué cosechan la Marcelita en Semana Santa, ella no les va a decir, no, porque antes o después va a llover, entonces tal cosa, y hay que cosechar antes que el agua moje. No, le va a decir porque en realidad cuando se cosecha un Jueves Santo, la Marcelita tiene más poder curativo, porque está asociado a lo socio-religioso. Pero no va a haber una explicación de si llueve o no llueve, una vez que llueve no se puede ya sacar. Bueno, y esto ha llevado a la disminución significativa, aunque ustedes no crean, de la planta de la Marcelita, ¿no? Porque hay gente que para el auto y arranca la planta de raíz, en vez de sacarle nomás las florcitas y demás. Yo siempre salgo en esa zona a recorrer un poco en esa época y veo a la gente corriendo con la planta de Marcelita para ponerlo en el baúl del auto. O sea, es una cuestión sumamente interesante, pero si vos le preguntás por qué lo haces ahora, ¿qué te van a decir? Y no, porque lo hacíamos siempre. Ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave de la tradición. Es decir, no discuto, lo hago. Pero ¿y por qué lo haces? Y no sé, lo hago, ¿sí? Entonces, es diferente a esto, al mate, por ejemplo, ¿sí? Como le decía, hacer la sopa paraguaya. Es decir, bueno, no sé, lo hago en la freidora de aire. O sea, ya no voy a prender el tatacuá con la hoja de banana arriba, prender el horno, esperar más o menos ahí que esto que lo otro. O sea, no. O sea, ya no voy a buscar la lata de leche para el molde del pan dulce. O sea, me voy y me compro en la casa de ventas de productos de cotillón el molde de papel. ¿Se entiende? Entonces, todas son cuestiones que tienen que ver con prácticas, usos y costumbres que son muy diferentes a la tradición. Entonces, un profe diría, no, discúlpeme, yo no le puedo aprobar a usted porque eso no es un gato, ¿no? Eso no es el paso básico del gato, eso no es la vestimenta típica del gato, eso no es ¿no? Entonces, para aprobar un examen, las profes de folclore lo saben bien, tienen que hacer las cosas tradicionalmente. Después, cuando tengan su academia o lo que sea, pueden ayornar,
pueden estilizar y demás, pero no, acá sí es el gato, la chacarera, la samba, el minuet, tal cosa, es así. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así, ¿no? Pero ese siempre se hizo así no admite que en esa diacronía hubo un montón de modificaciones que nosotros no conocemos y que nosotros pensamos que siempre se hizo así, pero en realidad no. O sea, nosotros no vemos las modificaciones porque nuestra vida no nos da para eso. Pero obviamente que la chacarera y el gato no se bailan como se bailaban a mediados, a principios del siglo XIX. Obviamente que no. ¿Sí? O el tango o lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces de repente en el Día de la Tradición nosotros solemos hacer cosas tradicionales, ¿sí? Aunque parezca tonto lo que estoy diciendo, ¿no? En el Día de la Tradición se hace cosas tradicionales, ¿no? Entonces esas cosas tradicionales, eh, no sé, a mí se me armó todo un dilema conceptual cuando yo decía, bueno, pero el repulgue de la empanada. ¿El repulgue de la empanada cómo se hace? ¿La aplasto con el tenedor o le tengo que doblar así? O cómo? ¿No? Entonces, qué es más caté? ¿No? Más caté el dobladito o aplastarlo con el tenedor. O sea, ¿cuál es la verdadera empanada? ¿No? Fíjense que eso es una cosa muy interesante para tener en cuenta, ¿no? Porque en realidad yo no conocía el repulgue de la empanada dobladito, después me la aprendí a hacer, porque conocía la empanada aplastadita con el tenedor, o sea, no existía en las comunidades donde yo me iba el repulgue dobladito de la empanada, ¿no? Son cuestiones muy interesantes eh, eh, a tener en cuenta, ¿no? Sí, costumbres de tomar mate y tereré, porque todas las costumbres eh, tienen como también una funcionalidad acá. Teresa Repulgue dice, no voy a contar ahora, voy a hacer unas empanadas, voy a contar a ver cuántos dobladillos hay que hacer, ¿no? Que de alguna forma eh, entonces uno a veces dice, bueno, pero ¿para qué voy a hacer dos empanadas? Hago una tarta con el mismo relleno y es menos trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es como una empanada grande en vez de estar haciendo dos empanaditas. Así, ¿no? Y en ese sentido, fíjense acá lo del tereré y lo del mate, ¿no? En la región, en la zona, son componentes muy importantes, pero lo que ustedes no tienen que olvidar acá es que estas prácticas tienen siempre una funcionalidad y el tereré tiene como también una relación fisiológica, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación y demás, en el caso del Paraguay, o en esta zona con el calor, ¿no? Pero fíjense que después va a aparecer el tereré de agua, el tereré de jugo, el tereré de gaseosa, el tereré de naranjol, el tereré de, no sé, de agua saborizada, es decir, un montón de formas de construir el tereré y nacionalidades que se van a querer apoderar, ¿no? Esto no es querete, el de yuyo, que esto que lo otro, tratato. Lo digestivo, las hierbas que posibilitan la digestión asociado a determinado tipo de alimentación, es decir, todos los componentes de las prácticas y costumbres tienen siempre una relación directa con el modo de vida de la gente, ¿sí? Ya sea el mate y el tereré, ya sea las comidas que son de Semana Santa y las que no son de Semana Santa, ¿sí? Las que se deben hacer de alguna forma o en alguna fecha y no en otras, ¿sí? Bueno, el reviro, como dice ahí, la colega se ha constituido en un emblema de la provincia de Misiones, ¿sí? Pero el reviro, si ustedes tuvieran que trabajar el reviro en las escuelas, ¿no? Eh, ¿A qué lo asociarían, por ejemplo? Bien, bien, entonces exactamente, era barato, era económico, está asociado al mensú, ¿no? Al mensualero, al obraje, como dice la colega, al frente extractivo, ¿no? Esto de cosechar la hierba, de talar la madera. Entonces, fíjense como um, un componente gastronómico eh, está asociado
a un sector sociocultural, pero también a un proceso productivo. ¿Sí? Exactamente, pero fíjense que dicen después el reviro con el ticoí, ¿no? Entonces ahí ya se mete lo guaraní, ¿no? Pero obviamente que hay una diferencia entre el reviro que se come en el obraje o el reviro gourmet, ¿no? Cuando te vas a California en Posadas, compras reviro, ¿no? Como compras el embellú eh, incomible, ese duro que hay que recalentar, ¿no? Pero son cuestiones que depende de, fíjense que hay un proceso de apropiación. Bueno, la chipa amasada, está bueno que se vaya saliendo todo esto porque hay tantas identidades de la gastronomía, ¿no? Chipa amasada. ¿Cuál es? La chipa cuerito, la chipa cuero, la torta frita. Es decir, cómo va cambiando su nombre la chipa batida, la chipa ple, ¿no? Um, el caburé, la chipa en boca, ¿no? Chipa, chipá, chipita, chipacito. Es decir, todos, la chipa soó, creo que la chipa soó es como que la que menos crisis de nomenclatura tiene. La chipa soó es chipa soó, ¿sí? Pero fíjense que hay una diferencia cuando la gente dice, bueno, no, lo mío es el boca o el caburé. O lo otro, que es masculino o femenino según la zona. La chipa, la chipacito, chipita, según sea Corrientes, sea Posadas, ¿no? Chipá o chipa, depende de donde le ponen el acento. O sea, hay un texto maravilloso que se llama Memoria Gastronómica de la Paracuaria, que es de Salas, lo tengo acá en mi biblioteca en algún lugar, donde él trabaja estas cosas, ¿no? De cómo uno se va moviendo en la cartografía y según esa cartografía va variando también la denominación. Bueno, algunos quieren tradicionalizar, entonces de repente algunos quieren tradicionalizar algunas prácticas. Entonces, fíjense que nos dicen, bueno, no, tradicionalmente la chipa no se hace así. Ahora está bueno que ustedes escuchen cuando la gente dice eso, ¿no? No, porque tradicionalmente no se hace así. Bueno, entonces ahí está bueno preguntarse, bueno, ¿cómo sería hacerlo tradicionalmente? ¿Cómo sería hacer una sopa paraguaya tradicional? Obviamente que no hay horno eléctrico, no hay microondas, no hay freidora de aire, o sea, tiene que ser a leña en el tatacuá, como le digo yo, arriba de la hoja de banana y demás. ¿Cuál es la diferencia entre lo tradicional, hacer algo tradicionalmente y no tradicional? Esa es una crisis que en los estudios folclóricos hace mucho ruido, ¿sí? Hace mucho ruido y genera mucho conflicto. Donde muchos quieren en realidad llevar el folclore a la tradicionalización del conocimiento folclórico. ¿Mm? Entonces, no, eso no es de acá porque no se hace así. ¿No? Entonces, de repente, bueno, y no hay que ir muy lejos, o sea, como decía por ahí alguien en el chat, en Corrientes, el correntino poco conoce el reviro. El reviro pareciera tener como más identidad en Misiones, ¿sí? Pero justamente porque está asociado a procesos productivos, a la extracción de la hierba y la extracción de madera, ¿no? Pero obviamente que acá, en este momento que yo estoy en Corrientes, se come reviro, ¿no? Pero no es algo asociado a la construcción identitaria del correntino, ¿sí? Si uno tiene que hablar, por ejemplo, de la cuestión gastronómica asociada a la construcción identitaria de Corrientes, tendría que hablar, por ejemplo, del mbaipú, ¿sí? Tendría que hablar de la chipa, ¿sí? Del chipacito, ¿no? Tendría que hablar del asado con cuero, tendría que hablar del guiso carrero, ¿no? Muy diferentes a
En Maipú, por ejemplo, es algo que en Misiones no se escucha, ¿sí? Eh, esa suerte de polenta muy líquida hecha con la harina de maíz y con el charqui, por ejemplo, o el pollo y demás, ¿no? Eh, ¿Sí? Sino a todos nos dio hambre, justamente, ¿no? Pero tiene que ver con esas, fíjense, con cómo las fronteras también están marcadas por la tradición y la costumbre, y cómo alguien nos va a decir, no, tradicionalmente vos tenés que hacer esto a fuego, ¿no? Entonces, como decían ahí, la torta amasada, la chipa amasada, que acá sería la chipa cuero o la chipa cuerito, hay que hacerla a fuego. Entonces, en el fuego tiene otro sabor, otro gusto, supuestamente, ¿no? Que hacerlo a... Bueno, cuando uno pide agua en el campo por ahí, fíjense, cuando uno pide agua en el campo, traen el agua y demás, dice, bueno, tiene como que el mate tiene un sabor ahumado, porque el agua está ahumada, ¿no? Entonces, esos sabores eh, eh, también forman parte del conocimiento folclórico. Los sabores de aquello que se asocia a las generaciones anteriores, los olores, los sabores, los aromas que nos hacen acordar a las abuelas, a los padres, ¿no? A otros familiares, a otros lugares, ¿no? Y eso es muy importante en la dimensión de la cultura, para poder entender cómo se ordenan los conocimientos folclóricos, ¿no? Bien, entonces, esa, la idea es que ustedes esto que estamos charlando les ayude a abrir más el espectro de qué temas poder elegir para trabajar esa consigna número uno, ¿no? Sin mucho delirio teórico, elegir un tema puntual de las prácticas, tradiciones y costumbres y poder desglosarla en esas tres fuentes y después capitalizarlo en la escuela. Después vamos a ver más adelante cuestiones más teóricas y demás. Igual voy subiendo material para que ustedes vayan viendo y demás si quieran ir leyendo algunas cuestiones asociadas a la encuesta nacional del folclore y demás. Hay en el Drive material para ir leyendo, ¿no? Pero por lo pronto es ordenar estas ideas, trabajarlas, eh, por eso quiero que si hay algún tipo de dudas podamos verlas, porque nosotros no nos volvemos a ver hasta marzo del año que viene. Si bien yo puedo atender los mensajes y demás, y ya estamos a 13 de noviembre, año avanzado, eh, pero ya para marzo ustedes estarían presentando esta carpeta, este proceso interesante de poder identificar estas fuentes, ¿no? Bien. Si no hay ni un tipo de preguntitas, yo los Profe, yo liberaría. Sí, tengo una pregunta, pero no con respecto al trabajo, sino que a la sí, diplomatura en sí. Tengo una colega que, bueno, ya no se recibió todavía, se recibe ahora dentro de unos días y quería saber si ella se puede inscribir todavía, pero no tiene cuenta en el CIRIC, sería, porque claro, todavía no. no O sea, abrió el... ella puede inscribirse, pero si está fuera del CIRIC no va a tener puntuación docente. ¿Entendés? Eh, Claro, sí, eso es lo que yo le comentaba también, de que claro. ese era el Sí. problema, lo del CIRIC. Exactamente, porque hay mucha gente que cursa, pero que por ahí está por fuera del sistema público. Hay gente de privada o que tiene su academia de danza y demás, que el CIRIC no le suma ni le resta. Pero si ella va a ejercer la docencia y está dentro del sistema público, eh, ella puede inscribirse porque estamos en la segunda clase recién, pero el certificado le va a salir sin código QR, que es lo que valida el puntaje. Necesariamente, y el CIRIC ya cerró y ella tiene que tener un legajo habilitado, una cuenta habilitada. ¿Sí? Así que eso es una pena, no se puede resolver. ¿Sí? Bien, gente, ¿alguna preguntita más? Estuve callados hoy. Pero bueno, bien. Pasen la voz a los colegas, cuiden las inasistencias. Después, cuando nosotros nos veamos, yo según
el listado que tengo acá, les voy a pasar para que ustedes puedan firmar la planilla, así que con eso no hay problemas. Los legajos que están endeudando y demás, lo vemos, yo no sé si tengo que ir a jardín en estas semanas, pero si no, bueno, sería el año que viene, pero no hay problema porque estamos a tiempo, sería. No pierdan el hilo nomás, porque entre diciembre y marzo hay un tranco, ¿no? Importante. La asistencia la van a firmar cuando nos veamos, profe. Yo estuve más o menos viendo acá, anotando quiénes estuvieron presentes, y después cuando yo no voy a tachar la, la planilla, la voy a dejar esta fecha como para que puedan firmar. ¿Sí? Bien, los veo como cansaditos, pero no aflojen, porque este es un tema muy interesante. ¿Sí? Muy, muy interesante y para la escuela es sumamente importante. ¿Sí? Así que ya vamos a estar viéndonos seguramente más descansados más adelante. ¿Sí? Cualquier cosa, me escriben, me consultan y vamos charlando. ¿Sí? En el Drive, en la configuración del grupo, hay un Drive. Ingresando ahí, ustedes tienen algo de material para ir viendo. ¿Sí? Para ir viendo. Bueno, ¿no hay consultas entonces? Aquellos que no los puedo saludar. Sí, ¿no? Bien. Bueno, entonces los dejo. No quiero apabullarlos mucho con cuestiones. Después va a haber novedades lindas para el año que viene, para los interesados en folclore puntualmente, que sean profes de folclore. Vamos a tener un ciclo de complementación curricular disponible, así que de CONEAU, ¿sí? Así que para todos aquellos interesados ya lo voy a difundir con tiempo, ¿sí? Que es una licenciatura en folclore que se va a dictar en Posadas. Pero con tiempo les voy a pasar la información a todos los interesados. ¿Sí? No hace falta ser profe de folclore, ¿se entiende? O sea, hay que tener un título con una carga horaria determinada. Pero bueno, eso lo comparto después con ustedes. Van a ser, creo que son 1400 horas. Y después, así que cualquier profe lo puede hacer. Un ciclo de complementación de 2 años. Bien, pero eso lo charlamos. Bueno, gente, charlamos. Cualquier cosa, me dicen que necesitan, me escriben. Dentro de lo que puedo contesto y vamos a ir viendo todo. ¿Mm? Bien, éxitos. Descansen, aunque todavía falta. Pero si nos vemos por ahí, me saludan, porque para mí es más difícil conocerlos, pero por ahí es más fácil, como soy uno solo, ¿no? Así que un abrazo, gente, y vamos charlando, ¿sí? Los dejo.